¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de los pormenores del caso de Paco Stanley, que ha dado mucho de qué hablar, ha sido tendencia en los últimos días por todo lo que se ha revelado nuevamente. Parece que esto no es únicamente un tema de que fueron por él los machuchones y tan tan, no, sino que hay un fuerte trasfondo que tiene que ver con la delincuencia, con Mario Besares, que tiene que ver con un negocio que tendría Paco Stanley al interior de TV Azteca. ¿Cuál era la obsesión del Villar o de la Procuraduría del entonces Distrito Federal? Culpar a Besares o a Pablo Durante, desviar la atención en estos dos integrantes del programa de Paco para que la gente de inmediato se fuera contra ellos y decir, sí, es que Mario creyó que era infiel y por lo tanto por eso se lo echó. Y no, es que Paola tenía coraje. Y así se desviaba la atención, en realidad, de los testimonios que obviamente comprobaban que a la casa de Paco, como lo veíamos en el anterior video, llegaban patrullas, policías y demás a extorsionar o no sé a qué, pero llegaban ahí con Paco Stanley porque eran parte finalmente del mismo negocio. Entonces, bueno, continuando con lo que trae la columna, dice: la actitud del Villar y su gente fue desestimar la declaración de Valencia y presionarlo para que volviera a rectificar su declaración, y en un hecho insólito comenzaron a acosar policial y judicialmente a los miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, lo que motivó incluso protestas internacionales de comisiones similares. La batalla declarada por la Procuraduría contra la Comisión de Derechos Humanos era tan absurda como la investigación del caso Stanley, que en contrapartida lo que provocó, haciendo una analogía de las que en su momento llevó Pablo Chapa Besanilla en los casos de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, es que nunca se supiera realmente quiénes y por qué se deshicieron de Paco, que este tenía relaciones con el mundo de la delincuencia, que tenían compromisos pendientes, que probablemente no era un personaje digno de la simpatía y la popularidad que tuvo entre el público, terminó siendo indudable. O sea, no despeguemos la vista en el sentido de que sí tenía nexos con la delincuencia, sí era una persona que se propasaba, sí era una persona que pues ya no contaba con la simpatía de mucha gente, sí, pero no quita que hubieran quitado del foco a los verdaderos responsables. Dice, pero toda su historia hoy permanece oculta bajo una nube de errores y despropósitos que llevaron a olvidar lo importante. Si se quería ocultar la verdad en el caso Stanley, habría que haber hecho exactamente lo que hizo la Procuraduría de Del Villar. O sea, ellos lograron su cometido y finalmente la gente se volcó contra Mayito, los medios empezaron a culpar a Mayito, a Paola, y ya dejaron a la policía por un lado. En el caso de Paola fue necesario que pasaran casi 3 años de su detención para que finalmente se hiciera justicia, fuera liberada por falta de pruebas y tan tan. Pero también sale a la luz un video que asegura, y de hecho este video es de Azteca, este que estamos viendo ahorita en pantalla, donde se asegura que Paco tenía por lo menos 5 millones de dólares en una cuenta en las islas. Ya saben, Islas Canarias, Islas Caimán, que son pues muy conocidas o populares por prestarse a este tipo de cosas. Vamos a escuchar. Contaba con decenas de vehículos y bienes inmuebles, que la Procuraduría evaluó entre 1 millón y 5 millones de dólares, así como cuentas bancarias por 5 millones de dólares en el Banco Unión Britannia, en las Islas Caimán. Yo nunca supe de los 5 millones de dólares que tú refieres. De hecho, nadie sabe de esos 5 millones de dólares. No sé en dónde esté. No sé quién los tenga. Según las investigaciones hechas por la Procuraduría, la productora de Stanley, apoderada legalmente por Mario Besares, económicamente no era rentable. Sin embargo, seguía operando, lo que policialmente levantó sospechas de uso para fines de lavado de dinero. Asimismo, según Del Villar, los ingresos
Entonces, se fijan, la productora que supuestamente tenía Paco Stanley no era para nada redituable, o sea, no dejaba ganancias. Entonces, pues, ¿qué la mantenía? Pues obviamente lavar dinero y también servir como almacén. De Paco desde 1993 se incrementaron notoriamente y no correspondían al sueldo de un conductor de televisión. Pues imagínense, se sabe obviamente que los conductores, sobre todo en aquel tiempo, en aquella época, pues eran muy bien pagados, sobre todo a un Paco Stanley que se lo trajeron de Televisa y como una gran estrella, pues obviamente le pagaban muy bien, pero ya de ahí a que tuviera 5 millones de dólares por lo menos en unas cuentas de Islas Caimán y luego que también tuviera montones de inmuebles, tuviera montones de cosas, pues sí llaman la atención porque como los políticos tienen un montón de cosas y con el pueblo, digo, con el sueldo que les brinda el pueblo, pues no les alcanza para tener todo lo que tienen, que yates, que casas, que ranchos, que cuentas bancarias rebosadas de dinero. Entonces, pues al final de cuentas, todo esto jugó en su contra. Lo más probable es que haya sido la policía o también gente cercana a él, pero digamos que del lado de la delincuencia. Pero también lo que vale la pena recalcar y subrayar es que quién se quedó con todo ese dinero, a dónde fue a parar los bienes inmuebles, los dineros, las cuentas de banco, quién las reclamó. ¿Quién se quedó con ese dinero, con esas casas, con esos recursos, con esos inmuebles? ¿Quién, como dijera el presidente, quién pompó? ¿No? Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que se maneja en el caso Paco Stanley, que les recomiendo mucho que vean la serie documental, sobre todo el documental, porque la serie, pues, al ser actuada ya le ponen drama y demás. En cambio, el documental, ese sí, trae extractos de los programas, trae testimonios, trae todo. Entonces, sí les recomiendo bastante que vean, desde luego, el programa, la serie, el documental, pero desde luego habrá que hacernos la pregunta, ¿quién se quedó con todo ese dinero? También, sobre todo, ¿qué pudo haber desencadenado? ¿Qué desacuerdo pudo haber tenido con sus socios del Cártel de Juárez para que pudieran también haber estado involucrados? Porque al final de cuentas la policía, el Cártel de Juárez, todo esto estaba, digamos, en el mismo negocio. ¿Y qué pasó también con el momento en el que Mario Besares recibe la llamada, se excusa con el pretexto de que tiene que ir al baño porque le cayó mal los alimentos, se va al baño, Paco sale, se sube a la camioneta, lo espera y ahí es donde llegan. También no hay que dar 100% por sentado que Mario Besares es completamente inocente. Hay que tener criterio, hay que formar cada quien nuestras hipótesis como para poder saber qué pudo haber pasado. Y bueno, en la pregunta de la encuesta, en el sentido de que si crees que la delincuencia tuvo que ver en el caso de Paco Stanley, pues un 90% muy claro, opina que sí, mientras que solo el 10% opina que no. Bueno, pues vamos a seguir investigando acerca de este caso que está bastante interesante, sobre todo por los políticos que pudieron haber estado detrás. Eso es lo más interesante. Los políticos que jamás se les mencionó en este caso, pero que fueron quizá el tema central, ¿no? Que a lo mejor planearon todo esto y nadie los mencionó. Incluso un Salinas Pliego, habría que preguntarnos qué tan metido, qué tanto sabía, porque para nadie es un secreto que Salinas Pliego le abrió la puerta a la delincuencia en TV Azteca. No hasta hace poco, en su programa Enamorándonos, que tenía un rating brutal, algo lamentable porque era un programa basura, pero tenía un rating monumental. De hecho, fue el último programa que le funcionó antes de la pandemia a Salinas Pliego. Y bueno, ese programa, acuérdense que tiene vínculos con la Unión Tepito, todos los que participaban ahí. Por ejemplo, si eran mujeres, pues eran novias de algún integrante de Unión Tepito. Si eran hombres, eran los distribuidores de Unión Tepito. O bien, por si fuera poco, le ayudaban a lavar dinero a Unión Tepito a través de ese programa. De ahí sacaban para poner a muchas de las participantes en el catálogo de Azteca. Entonces,
Salinas Pliego también ahí habría que hacernos la pregunta de qué tanto podría haber permitido o sabía de este asunto, porque fue muy bueno para salir en aquel momento y decir condenamos lo que le pasó a nuestro compañero Paco Stanley, esto y lo otro, pero en realidad qué tanto estaba al pendiente o qué tanto sabía. No hay que descartarlo tampoco al propio Salinas Pliego. Pero bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo en esta transmisión. Nos vemos hasta mañana a las 4. Que pasen bonito día.